Hay fechas que parecen tan normales que nadie se detiene a cuestionarlas. Llegan, se celebran, se suben fotos, se compran flores y todo sigue como si nada. El Día de las Madres es una de ellas, pero si te detienes un momento, la pregunta es inevitable. ¿Por qué exactamente celebramos este día y quién decidió que tenía que ser así? Porque lo que hoy parece una tradición universal, en realidad no lo es. No siempre existió, no siempre fue igual y de hecho su origen tiene más historia, más intención y hasta más conflicto del que normalmente se cuenta. Y lo más curioso es que la persona que lo impulsó terminó odiándolo profundamente. Para entender esto hay que ir mucho más atrás de lo que imaginas. Antes de los regalos, antes de los restaurantes llenos y antes de las publicaciones en redes, ya existían celebraciones dedicadas a la figura materna, aunque no se parecieran a nada a lo que conocemos hoy. En la antigua Grecia, por ejemplo, se rendía culto a Rea, la madre de los dioses. No era una celebración familiar como ahora, era un acto simbólico donde se reconocía el origen de la vida. Era más espiritual que emocional, pero ya marcaba una idea clara: la maternidad tenía un valor especial. Más adelante, en el Imperio Romano, también existían festividades similares dedicadas a Cibeles. Estas celebraciones incluían rituales, ofrendas y reuniones que giraban alrededor de una figura materna, pero no eran íntimas, eran colectivas y con un enfoque completamente distinto al actual. Sin embargo, el Día de las Madres moderno no viene directamente de ahí. Su origen real es mucho más reciente y mucho más personal. No nació como una tradición cultural, nació como una reacción emocional. Todo comienza en Estados Unidos a principios del siglo XX con una mujer llamada Anna Jarvis. Pero esta historia no empieza con una celebración. Empieza con una pérdida que le marcó completamente. Su madre no era una mujer cualquiera. Durante años organizó grupos de apoyo para otras madres, especialmente en temas de salud en comunidades donde no había acceso a servicios básicos. Era alguien que ayudaba activamente. Cuando murió, Ana no solo sintió una pérdida personal, sintió que ese tipo de trabajo no estaba siendo reconocido como debería. Y ahí es donde surge la idea, crear un día donde las madres fueran valoradas públicamente, pero lo interesante es cómo lo hizo. No fue algo que se volvió viral en un día para otro, fueron años escribiendo cartas, insistiendo, organizando eventos y presionando a figuras políticas. Era una campaña constante, casi obsesiva. Con el tiempo logró lo que parecía imposible. En 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró oficialmente el Día de las Madres como una celebración nacional en Estados Unidos, y en ese momento todo parecía alinearse con la intención original. Pero lo que pasó después cambió completamente el rumbo. Porque lo que Anna Jarvis quería era el día íntimo, donde las personas escribieran cartas a sus madres, donde hubiera reflexión, donde el reconocimiento fuera emocional, no económico. Pero eso no fue lo que el mundo adoptó. Las empresas empezaron a ver algo más: florerías, tiendas, restaurantes. Todos comenzaron a convertir la fecha en una oportunidad y poco a poco lo que era un gesto personal se transformó en una industria, y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque Anna Jarvis comenzó a pelear contra su propia creación, protestó públicamente, criticó a las empresas e incluso intentó cancelar el Día de las Madres. Para ella se había convertido en algo completamente distinto a lo que había imaginado, pero ya no había vuelta atrás. La fecha creció tanto que se volvió global. Diferentes países comenzaron a adoptarla, cada uno adoptándolo a su contexto cultural, social y económico. Y ahí es donde la historia toma otra dimensión. En México, por ejemplo, el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, pero esa fecha no es aleatoria. Fue establecida en 1922, impulsada por el periodista Rafael Alducín desde el periódico Excelsior. La intención era promover valores familiares y reforzar el papel de la madre dentro de una sociedad que estaba cambiando después de la Revolución Mexicana.
Era una mezcla de tradición, identidad y también influencia internacional, pero hay un detalle que cambia la perspectiva. Se eligió el 10 de mayo porque en ese momento los pagos se realizaban en esa fecha. Era un día donde las personas tenían dinero disponible, lo que facilitaba la compra de regalos y la participación en la celebración. Desde el inicio entonces, el Día de las Madres en México ya tenía ese doble significado emocional y económico. Y eso explica mucho de lo que vemos hoy, porque actualmente el 10 de mayo en México es uno de los días con mayor movimiento económico del año. Restaurantes llenos, ventas de flores, regalos, festivales escolares, todo gira alrededor de esta fecha. Pero al mismo tiempo es un día profundamente emocional. Niños cantando en escuelas, familias reuniéndose, personas que aprovechan para decir cosas que no dicen el resto del año. Y esa mezcla es lo que lo hace tan particular. En otros países la historia es distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebra el segundo domingo de mayo, mientras que en otros lugares como Reino Unido se celebra en marzo, con una tradición diferente llamada Mothering Sunday. Eso demuestra algo importante. No es una fecha fija universal, es una idea que se adapta. Cada cultura la toma y la transforma según su contexto, pero el fondo se mantiene. Y ese fondo es la necesidad de reconocer a la madre, pero también hay otra lectura. ¿Realmente necesitamos un día para hacerlo? Porque esa es otra de las críticas que han surgido con el tiempo, que se convierte en una fecha donde todo se concentra en un solo día, mientras el resto del año pasa desapercibido. Y ahí es donde la historia se vuelve más interesante, porque el Día de las Madres no es solo una celebración, es también un reflejo de cómo funcionan las tradiciones, cómo nacen con una intención, cómo cambian con el tiempo y cómo terminan siendo algo completamente distinto. Y aún así no desaparecen, porque a pesar de todo, la fecha sigue vigente, sigue generando movimiento, sigue generando conversación y sigue teniendo un significado aunque no sea el mismo para todos. Al final, el Día de las Madres no es solo una fecha en el calendario, es una mezcla de historia, intención, conflicto y evolución que ha pasado por diferentes etapas hasta convertirse en lo que es hoy. Y tal vez lo más interesante no es cómo empezó ni en qué se convirtió, sino que a pesar de todo, sigue siendo un momento donde por lo menos una vez al año la gente se detiene. Y eso, aunque sea por un día, cambia algo.